Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:11, 16 grados. Hoy es un programa especialmente difícil de hacer. Una noche triste para la radio española. Ha muerto Juan Antonio Cebrián, compañero de Onda Cero Radio, director de un programa legendario en la radio española, La Rosa de los Vientos, antes Turno de Noche. Programa en el que todos hemos participado y sobre todo en el que todos hemos aprendido. Estamos vivamente impresionados. Ha sido un golpe muy duro cuando hace apenas una hora nos llegaba la noticia, envuelta en llanto de sus amigos, que son nuestros amigos, comentando el fallecimiento de un coloso de la radiodifusión. El hecho de que fuéramos competencia no quiere decir que no nos sintiéramos mutuo afecto. Cada uno sabíamos muy bien lo que hacíamos, y Juan Antonio hace 10 días tan solo me hablaba de sus ganas tremendas de vivir en una cena que teníamos, compartiéndola entre otros compañeros con Jesús Callejo, por ejemplo. La familia milenaria, estoy seguro que se encuentra de luto, apesadumbrada, porque si hay una cosa que siempre he llevado a gala es que la gente que seguía Milenio 3 también tenía un gran aprecio por Juan Antonio y su programa y lo que significaba. Nuestro abrazo, sobre todo en estos momentos, a Silvia Casasola, la otra mitad de Juan Antonio Cebrián, que estará pasando un momento durísimo y que no sé cómo transmitirle el abrazo de todos estos cientos de miles de amigos que os aseguro, amigos, que en una noche como hoy no hay micrófonos, no hay colores, no hay cadenas, si se permite, sino simplemente hay amor por la radio. Una radio que llevaba ininterrumpidamente, si no me equivoco, unos 15 años funcionando a todo trapo. 1000 emisiones hace poco de La Rosa de los Vientos, que también de alguna forma era un poco programa de todos, ¿no? Echaba la memoria atrás después de que Santiago Camacho entrara en el estudio de grabaciones, donde preparamos música, sonidos, y con una cara inolvidable, mi querido Santiago me decía la noticia que no podía creer, ¿no? Son 15 años, desde luego tenemos que decirlo, escuchándole a Juan Antonio, ¿no? Contar la historia como nadie la cuenta y tantas cosas. Nuestro abrazo no solo a Silvia, sino a Jesús Callejo, a nuestro querido Jesús, a Carlos Canales, a Juan Ignacio Cuesta Millán, a Bruno Cardeñosa, a Fernando Rueda, a todo el equipo que ahora mismo se siente huérfano, como solo se puede sentir el que es familia de sangre de radio. Es un programa muy duro. Nosotros tenemos la obligación, como periodistas, de hacer nuestro programa de esta noche, que además tiene un sinfín de cosas de verdad interesantísimas y caramba, de repente viene la bofetada de la vida y de la muerte, ¿no? A decirnos que uno de los nuestros, aunque esté en otra emisora, uno de los nuestros, por supuesto, y más que nunca, se nos ha marchado, y que ya cuando llegamos a casa quizá no podamos volver a sintonizarle. En fin, no sé cuáles son las palabras justas para hablar de un compañero que se marcha, porque hemos tenido que hacerlo en más de una ocasión. Por no hablar, por supuesto, de cuando el que se marcha es alguien de tu familia, alguien querido, ¿no? Como nos ha pasado este año, por desgracia, también. Uno siente un vacío muy grande y muy profundo, y no sabe bien cómo utilizar este micrófono amarillo en este caso, pero sé que a algunos quizá les suene egoísmo, pero es que me he visto en el año 1994, ¿no? Yendo por primera vez a ver a Juan Antonio y hablar en Onda Cero, en Pintor Rosales, y después, no sé, 50 o 100 noches con Lorenzo Fernández y Juan Antonio, que siempre lo dije cuando me lo preguntaron, ¿no? Cuando mucha gente, no sé por qué, cuando siempre hay como dos cadenas, que yo creo que era una suerte, ¿no? Dos cadenas hablando de temas más o menos afines, pues había mucha gente que buscaba competencias y rivalidades y... En fin, tengo a gala siempre haber dicho que Juan Antonio era un ejemplo de superación, un maestro indiscutible de la radio, y que ahora mismo quizá está escuchándonos desde algún lugar, ¿no? El equipo está destrozado, nuestra obligación es contarlo. Sé que saldrán adelante y que por supuesto el espíritu de ese programa hermano, en esta noche más hermano que nunca, La Rosa de los Vientos, pues seguirá, ¿no? Porque además era un programa, hay que decirlo, con una capacidad de fidelidad y de seguimiento por parte de su gente envidiable. Nunca nos sentimos
enfrente de Juan Antonio a nivel radiofónico, ni mucho menos. Y precisamente hoy se hace muy duro y muy frío hablar de esto, ¿no? Hace una hora llegaba la terrible noticia para nosotros. Muchas personas estarán diciendo, bueno, pero estamos en la cadena serie, esto es Milenio 3, lo sabemos, pero se ha marchado, se ha despedido, o pienso siempre que simplemente se ha adelantado en esta aventura de la realidad a otros planos de existencia nuestro amigo Juan Antonio Cebrián. Y le deseamos todo lo mejor, desde luego, y no sabemos muy bien cómo hacer el programa esta noche y tenéis que ayudarnos. Están llegando muchos mensajes de gente que yo creo que en una sana práctica compartía ambos programas, ¿no? Y nosotros orgullosos de ello. Carmen, buenas noches, aunque es difícil decir en días como hoy buenas noches, ¿eh? Hola, Iker. La verdad es que sí, es complicado que te den una noticia así. Hace prácticamente una hora me llamaba una persona de nuestro equipo, Pablo Villarrubia, y me daba la mala noticia. Que no nos la creíamos. No, la hemos tenido que confirmar por varias partes. Hasta que hemos entrado a este estudio hemos estado escuchando a los compañeros de Onda Cero para ver si ellos daban la noticia. Para confirmarlo. En vez de sonar la música de La Rosa de los Vientos, pues ha sonado una voz diciendo que Cebrián no iba a estar esta noche allí con ellos. Desde luego que iremos leyendo los mensajes de la gente que estoy seguro que en fin, que lo estamos viendo ya, ¿no? Que querrán ser escuchados. Es un programa muy difícil, nos ha tocado hacer programas difíciles, nos ha tocado hacer algunos programas muy difíciles, y eso que nosotros siempre intentamos, que los sentimientos cuando son muy duros, muy profundos, tampoco invadan la noche de alguna forma, ¿no? Ayer mismo hablábamos con una tremenda emoción de un acontecimiento que pudimos vivir todos juntos, pero esta noche sentimos ese luto, ¿no? Los micrófonos, por lo menos de nuestro programa Milenio 3, tienen crespón negro, ¿no? Esta noche. Yo me enteraba, lo decía antes, de la noticia de la muerte de Juan Antonio, que no, desde luego, de la muerte del espíritu de ese programa, y yo creo que el hombre que ha dejado tantos libros, tantas horas de radio, no puede morir nunca, porque estará ahí su obra para ser consultada, como pasa con todos los grandes hombres, ¿no? Y mujeres. Me daba la noticia Santiago Camacho, que como todos nosotros, como toda esta familia milenaria, incluso aunque mucha gente es curioso, ¿no? Quizá no lo supiera, o desde fuera se ve un poco, a veces me daba la impresión, ¿no? Como aquello de Lagartijo y Frascuelo, o dos familias un poco, bueno, como tocamos a veces asuntos parecidos, pues esas rivalidades que tanto gustan del público, porque es así, nada más lejos de la realidad. Y las conexiones de cariños, afectos, amistades, muchas veces discusiones, no estar de acuerdo en un mismo punto, pero de amor por la radio, por la profesión, y de sentirnos muy privilegiados por poder contaros cosas a mucha gente que hay que decirlo, un gran porcentaje comparte ambas filosofías y ambos programas, ¿no? Pues estamos terriblemente, fíjate, yo más que heridos, o más diría convulsionados, ¿no? No nos lo acabamos de creer del todo, y yo ponía una cara de incredulidad cuando en el estudio A5, no el A1, desde donde siempre emitimos en vivo, yo estaba escuchando unas músicas y entraba Santiago Camacho. Santi, buenas madrugadas. Bueno, buenas noches. Una noticia terrible para la radio española, para la radio del misterio, de un programa que llevaba 15, un concepto de programa, ¿no? La Rosa de los Vientos, turno de noche, 15 años emitiendo, contando el misterio, las cosas, las historias, la tertulia, toda una autoridad, ¿no? La tertulia en este país de las 4C, en fin, no sé qué se te pasa por la cabeza ahora mismo. Pues me pasa que es una noche muy triste en estos micrófonos. Yo creo que mi noche de radio más triste desde que tuvimos que dar la noticia del fallecimiento de Fernando Jiménez del Oso, otro grande. Maestro y colaborador precisamente en aquella época de ese programa. Juan Antonio Cebrián entró en Milenio 3 esa noche para contarnos la triste noticia, ¿no? Sí, señor, y la verdad es que doblemente triste. Por un lado, triste como todos los que amamos una determinada manera de entender la radio, de entender el misterio, de entender el periodismo, que somos muchos, no solamente los que ejercemos, sino también los que escuchan. Y esos cientos de miles, a lo mejor millones, pues esta noche están tristes. Pero además, los que hemos laborado en esto del misterio y en este mundillo que se dice aparte, es que se nos ha ido, caramba, alguien que forma parte de nuestra historia personal. Juan Antonio fue la primera persona que me entrevistó a mí, por ejemplo. O sea,
es una de esas cosas que marcan. En 1993, con más miedo que vergüenza, y con una carpetilla y un artículo recién publicado en una revista, uno de los primeros, yo me medio perdía una noche en ese laberinto. Laberínticos, ¿verdad? Sí, de Pintor Rosales. Que eran los estudios de Onda Cero, en el Paseo del Pintor Rosales. Y aquella vez que me senté por delante de un micrófono por primera vez, aquel hombre grande pues me condujo, me llevó, me dio seguridad, hizo que cada segundo tartamudease un poquito menos, me dio confianza y salió la primera de muchas entrevistas buenas y bonitas y que me han permitido aportar algo a la gente. Y es que si estuviéramos en los todos, estamos hablando de alguien que nos ha dado la alternativa a muchos, un maestro. Y sí, es una noche emocionante, es una noche triste y es una noche difícil. Me acompaña, estamos en la mesa de redacción. También la noticia ha sido un impacto muy especial porque estaba en la mesa de redacción. Juan G. Vallejo, compañero. Buenas madrugadas, sí que lo de buenas es por decir algo. La verdad que tengo la voz un poco rota y en una noche que también nos la han roto, ¿no? Porque, sinceramente, yo conocí a Juan Antonio Cebrián un par de veces en la Feria del Libro. Tuve la suerte de que me prologase un libro sobre cultura egipcia, pero por encima de eso se ha ido, como tú has dicho, un gran comunicador, una gran persona, a la que espero que le lleguen estas ondas a ese más allá ignoto y oscuro al que un día todos llegaremos. O luminoso, Juanje, luminoso. O luminoso, o perfectamente luminoso. Para las grandes personas seguro que es luminoso. Y sinceramente, una de las cosas que más admiraba de Juan Antonio Cebrián es que se ha ido posiblemente el mejor periodista de este país, que contaba la historia de una forma distinta. Él fue capaz de, con sus libros, hacer que miles y miles de personas que nunca se habían interesado por la historia, totalmente de acuerdo, la leyeran y no solamente la entendieran, sino que disfrutasen con la historia. Hizo que la historia fuera amena, divertida, y dio un paso para entender nuestra cultura y nuestro pasado en este país muy, muy importante a nivel divulgativo. Desde aquí solamente puedo decir que un abrazo muy fuerte a todos los amigos que tenemos en común, a esa familia del misterio. Juan Antonio siempre fue una de las personas que dignificó el misterio. Jamás se vendió, ni jamás apareció en programas basura, ni absolutamente nada de eso. Y pienso que desde aquí lo que se merece es un profundo, sincero homenaje y un hasta dentro de un tiempo, Juan Antonio. Una noche, pues bueno, con los sentimientos a flor de piel, porque la gente de la radio pues somos así, y estoy seguro que nos permitiréis, queridos amigos oyentes, que no estemos ya con los casos, con las historias, con los reportajes, con los documentos, ¿no? Sé que lo entendéis perfectamente, que se nos ha ido también parte de nuestro mundo cotidiano, pequeño mundo que va creciendo por fortuna, ¿no? Gracias a la labor de muchos, y que cuando empezaba, por ejemplo, Juan Antonio, pues como le pasa a Fernando Jiménez del Oso, y como otros muchos pioneros que por fortuna viven, no han tenido que pelear, y entre todos un poco hemos ido abriendo abanicos. Gustarán más unos, gustarán menos otros, habrá gente que le guste más un programa, más el de otro, más el de no sé quién, da igual. En el fondo la sensación de que había una auténtica quinta columna, ¿no? Pidiendo sitio para estos temas que hacen pensar. El más joven del grupo, nuestro compañero Luis Álvarez, que llegaba hace escasos minutos y también se quedaba con esa cara de incredulidad que cuando uno la ve en sus amigos tiene una sensación muy curiosa, ¿no? Es un golpe muy duro para la radio en mayúsculas, repito, la que no sabe de colores, ni cadenas, ni tendencias, ni historietas. Qué curioso, ¿no? Tan enrevesado que están los medios de comunicación, tantas peleas, tantas historias. Y aquí lo único que tenemos son palabras de profundo desconsuelo, ¿no? Sobre todo hay que decirlo, un hombre que, si no me equivoco y no me fallan los datos, tenía 42 años, ¿no? Sí, poco 42 menos. Años. 42 años. Luis. Buenas noches, Iker. Si es que se pueden decir buenas noches, ¿no? Pues una gran pérdida, ¿cómo decirlo, no? Quizá yo no tuve el privilegio, la suerte de conocer a Cebrián, sí al resto de compañeros, amigos, pero siempre te sientes parte de ese grupo que somos todos, ¿no, Iker? Y que compartimos esta
esta pasión, ¿no? Esta bendita pasión por estos temas, y uno siente ese programa que está enfrente a la competencia, en una emisora, además, con ideología diferente a los micrófonos donde estamos ahora mismo hablando, ¿no? Y sin embargo te das cuenta que el territorio por el que andamos juntos y que está completamente aparte de ideologías, ¿no? Y eso es lo que es maravilloso, ¿no? Y es una grandísima lástima. Yo mando un abrazo muy fuerte a todos nuestros compañeros porque me pongo en su piel y sé que están huérfanos, ¿no? Y eso es una grandísima lástima. Y nada más que darles muchísimo ánimo, muchísimo apoyo y quizá lanzar también esa flecha de esperanza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque yo sí que sé que hay otro lado, ¿no? Y que debemos de creer en ello, ¿no? Porque si no, pues qué sentido tendría estar aquí, ni siquiera hablando por estos micrófonos o, no sé, presintiendo cualquier cosa que tiene esta vida, que es una maravilla, ¿no? Y pues eso, nada más que lanzar un abrazo emocionado a toda esa gente que son, hoy más que nunca, Iker, nuestros compañeros de verdad, además, por encima de cualquier tipo de enfrentamiento y de cualquier tipo de contrariedad o cualquier tipo de problema, ¿no? Y creo que eso es importante. De una forma espontánea, porque desde luego, bueno, pues en el 7640, claro, es que queda hasta un poco, como voy a decir yo, pero me entendéis, es que no es que diga yo que manden mensajes en los que por cierto, no sé, porque en fin, esta noche es diferente a todos y la mesa de redacción está, y fijaos lo que os voy a decir, es triste pero también es profundamente tocada, ¿no? Pero por eso también es la mesa de redacción, tenía que pasar de alguna forma y estar todos juntos, ¿no? Como para sentirlo de una forma especial. Pero esos mensajes de los que nosotros no nos llevamos más que la información, hay que decirlo, por eso puedo decir 7640, porque hay mucha gente que estoy seguro que quiere mandar un abrazo, porque lo están haciendo a borbotones, ¿no? Desde que hemos empezado el programa. ¿Qué dice muchos amigos que además compartían muchos rosaventeros, ¿no? Como se... Muchos rosaventeros y muchos milenarios que compartían las ondas de la cadena serie de Onda Cero, de dos programas, de Misterio, de Milenio 3 y de La Rosa de los Vientos. Y más de Salamanca nos dice que se ha echado a llorar en cuanto se ha enterado que se nos ha ido un gran amigo. Siento la muerte de un crack como Juan Antonio, un gran profesional. Mi más sentido pésame a la familia, nos decía Daniel desde Madrid. Qué desgracia, amigos, me acabo de enterar del fallecimiento de Cebrián. Siempre estará con nosotros, nos lo decía María desde Madrid. Desde Cantabria, un chico de 21 años que ha crecido con La Rosa de los Vientos. Cebrián, como decían en Roma, sit tibi terra levis. Cebrián estará escuchándonos desde algún lado, quizás con esos de los que tanto nos habló. Quizás sea el gran viaje iniciático, mente positiva a todos los milenarios. Simplemente me he quedado helado, nunca os he escrito, pero pensar que ya no lo podremos oír en La Rosa de los Vientos me deja un vacío muy grande. Ojalá Juan Antonio Cebrián se encuentre allí arriba con nuestro llorado y admirado Carlos Llamas. Charly, nunca te olvidaremos, nos decía Pedro desde Alicante. Donde estés, Cebrián, te escucharé. Me he quedado helada, he disfrutado muchísimo con sus libros y con La Rosa de los Vientos. Un abrazo para su mujer y su hijo Alejandro. Se ha ido un gran hombre. Durante los últimos años hacía zapping entre su programa y el vuestro. Un abrazo a él y a toda su familia. Vivió su carrera intensamente. Él decía aquello, Carmen, lo utilizó como eslogan, ¿no? De fuerza y honor. Y lo convirtió en una especie de elemento importante para toda su gente, que éramos muchos, porque, caramba, yo tengo que decirlo, yo también escuchaba cuando podía y como podía, y hay mil formas, ¿no? Como hacían muchos de los amigos del equipo de La Rosa de los Vientos con nosotros, ¿no? Y como siguen haciendo y como seguiremos haciendo. Lo cierto es que nos damos cuenta ahora mismo, Carmen, de la cantidad de gente que por encima de cualquier historia lo que busca es información. Y la gente está teniendo un sentimiento real, que no es nada impostado, ¿no? Que no es aquí cuando dicen llega la hora de la muerte y todo el mundo dice palabras bonitas. Nos ha pasado con Fernando Jiménez, nos ha pasado con Carlos Llamas, nos ha pasado con nuestros propios familiares, Juan G., Carmen, nos ha pasado con muchísima gente. Y nos quedamos ante un debate que es el gran debate, que es la gran historia, que es la realidad, la vida y la muerte, ¿no? Lo que pasa es que cuando nos toca a alguien que por profesión, y ya no digamos por sentimiento, o por sangre, o por amistad, se nos marcha, nos quedamos como por unos instantes, luego a veces se pasa, luego a veces viene, luego a veces va, pero nos quedamos como diciendo, qué extraño juego es este de la vida, ¿no? Porque es así, qué extraño juego es este de la vida, y yo creo, y cada vez es más gente la que cree,
que hay que vivir muy intensamente porque luego vienen otras aventuras. Estoy convencido de ello. Yo por lo menos tengo que decirlo, peco quizá aquí de arriesgado, pero yo estoy convencido que sobre todo la gente buena y la gente honesta está en otro sitio viviendo otra aventura. Si no, es que nada tendría sentido. Yo creo que hay un sentido desde el inicio cósmico de la realidad, y un sentido. ¿Por qué no va a haberlo después? Sí, yo lo que pienso es que, no sé, un día como hoy, ¿no?, donde aquí veo gente ahora mismo que está llorando, ¿no?, donde las lágrimas hacen un camino que va a ese más allá al que un día todos iremos, y yo pienso una cosa que está muy clara, Iker, y es que nadie muere mientras quede en el recuerdo de todos aquellos que le escucharon, que le vieron, que le dieron su mano. Nadie muere, Iker, nadie muere. Eso está muy claro. Y Juan Antonio sigue ahí, ¿me entiendes? Y la gente que ha podido además, bueno, pues dejar su obra, o la obra tanto en el cariño en los suyos, porque no hace falta ser escritor ni periodista. La literaria, claro, la humana, claro. que es tan importante. Pero en estos casos encima, personas que han dejado, pues bueno, la posibilidad, ¿no?, de acercarnos a su obra, pues yo creo que es muy, muy importante. Y nosotros tenemos la sagrada obligación como periodistas de venirnos un poco arriba, ¿no? Y de como hicimos aquel día con Fernando Jiménez del Oso en marzo del 2005, que fue uno de esos momentos también, ¿os acordáis, no?, que no podíamos empezar. Y qué bonito también es ver que estábamos los que estamos, ¿no? En el sentido de que hemos seguido todos unidos en una historia, ¿no? Que se ha ido aumentando, ¿no? Y cuando uno llega a estos momentos se da cuenta de que el supuesto éxito, el supuesto fracaso, el éxito de un libro, de un programa, no sé, pues todo tiene un valor relativo, ¿no? Cuando las cosas que pasan importan. Pero a mí me gustaría que esto fuera un sentido homenaje, porque el homenaje tienen que hacérselo, y se lo harán por supuesto sus amigos. Tengo que hacer un llamamiento tanto a Onda Cero como a los amigos de La Rosa, que nosotros, Milenio 3, estamos a su disposición para cualquier evento, para cualquier cosa que podamos prestar y echar una mano, y que desde luego nosotros contribuiremos a que la obra de Juan Antonio, en lo que sea posible, pues también cuente con nuestro altavoz, por lo menos, ¿no? Así que, si os parece, amigos, lo que vamos a ir haciendo es ir coordinando el programa que tenemos que dar a nuestros oyentes, porque la vida sigue y la realidad sigue, pero sí que seguiremos leyendo mensajes, Carmen, si te parece, que son muy emocionantes y nos cuesta leerlos y nos cuesta escucharlos, precisamente hoy además con las músicas que nos pone Noel Calero, nuestro querido Noel Calero, que vuelve a la nave, y para nosotros es un privilegio. Carlos Largo, también nuestro compañero Carlos Largo, que está teniendo desde luego un máster de radio, como yo creo que él no esperaba, ¿no? Cada semana me cuenta el bueno de Carlos, nuestro fichaje de este año, que cada semana es una aventura distinta. Y caramba, si es distinta. Caramba, si las emociones son distintas. Pero esto es la radio. Cuando te preguntan qué tiene la radio tiene esto. Que estéis sintiendo lo que estamos sintiendo en este preciso instante, y que muchísimas personas ahora mismo se sientan un poco huérfanas. ¿Y cómo ayudamos también a esas personas a decirles que todo sigue adelante? Bueno, pues vamos a intentarlo. Eso sí, es de rigor esta noche de luto para nosotros, porque he sido un gran compañero y una referencia. Tener a un miembro de su equipo. Estaban, pues hombre, pues imaginaos cómo estaban, ¿no? Y tenemos grandísimos amigos. Como portavoz un poco de todos, ¿no? Y como persona absolutamente entrañable. Recordaba ahora que mi primera entrevista con Juan Ignacio Cuesta fue... Con Juan Antonio Cebrián fue sobre las Urdes. Y el primer libro que yo saqué sobre esa tierra resulta que llegó a manos para editarlo de alguna forma, para diseñarlo, de Juan Ignacio Cuesta. Curiosamente, esta misma tarde, es que nada es casualidad, Juan Ignacio y yo nos escribíamos hablando de las Urdes. Qué curioso. Y Juan Ignacio Cuesta como portavoz, ¿no? La quinta C le llamaban, y el hombre que hablaba de lugares de poder en ese programa, que en parte también es un poco nuestro programa en el sentido de admiración, pues va a ser un poco portavoz de esta noche tan dura, ¿no? Pero es lógico que alguien de La Rosa de los Vientos pues pueda decirnos algo. Y querrá decirnos algo. Y hablar a tanta gente que, como estamos viendo, comparte, ¿no? Ambos mundos, ambas historias, que sería bonito decir que son quizá dos sistemas solares de un mismo universo, ¿no? Juan Ignacio Cuesta, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Un poco mejor, ¿no? Ya vamos serenándonos un poco, el impacto de la noticia era terrible, y bueno... Bueno, nos enteraremos dentro de unos días. De momento el golpe es fuerte, pero como siempre genera una cierta anestesia, y poco a poco nos daremos cuenta de que ya Juan Antonio ya no va a estar en las ondas. Y con él
todo su equipo y con él toda su historia y con él todo lo demás y eso pues es duro. Es muy duro, Juan Ignacio, y tú que has sido además y siempre has hecho gala, ¿no?, de estar en esa familia y también estar de alguna forma en esta, ¿no?, y siempre que hemos podido colaborar y hacer cosas, tú estabas ahí y bueno, pues siempre has sido, lo sabes, ¿no?, uno de nuestros grandes amigos, admirados amigos. Nos gustaría que transmitieras, ¿no?, la sensación que no hay trampa ni cartón, que es la que hay, que es la que se ve y la que está imperando este programa, porque nos informan, si no quizá no lo haríamos, ¿no?, que precisamente en Onda Cero, por circunstancias lógicas y obvias, bueno, pues la emisión no se puede hacer la Rosa de los Vientos. ¿Cómo se va a hacer, no? Y mucha gente también, por lógica, imagino, buscando información está aquí, y yo creo que quien tiene que dar algún dato o alguna cosa, primero confirmar la terrible noticia, lo hacían los servicios informativos de Onda Cero. Y Juan Ignacio, pues no sé, podíamos recordar al mejor Juan Antonio, ¿no?, al que todavía sigue ahí, al que está presente, ¿no?, una persona, hacer una semblanza, no sé, a tu manera, ¿no?, Juan Ignacio, una semblanza de una persona única. Hace muy pocos minutos le estaba diciendo a mi mujer, un poco antes de acostarse y tal, porque ella me dice, no, yo me voy a acostar, ella pues este tipo de cosas que nosotros hablamos, tanto en Milenio 3 como en Cuarto Milenio, como todos estos programas y tal, pues no son de su ámbito, pero ella ya conocía a Juan Antonio. Y me decía, lo siento, digo, joder, es que era un hombre bueno. Y es que, claro, cuando un hombre bueno se muere, y además se muere joven, joder, hay algo que se te rompe por dentro. Mira, ahí que Juan Antonio además no solamente era un hombre bueno, sino que era un hombre bueno que era capaz de transmitir la bondad a muchísima gente a través de un micrófono. Tú sabes lo que es un micrófono y tú sabes lo difícil que es llegar a mucha gente, y sin embargo el que tiene el poder de estar en un micrófono y decírselo a mucha gente les transforma en otros hombres, y un hombre bueno transforma a quienes le escuchan también en hombres buenos. Creo que lo puedes entender, ¿no? Lo entendemos perfectamente. Menuda cosa la que acabas de decir, Juan Ignacio, y ahora mismo te está escuchando, yo creo que toda la audiencia de todos, ¿no?, de todos unidos, y de todos sin ningún tipo de frontera, y de todos unidos en una misma historia común, ¿no?, y lo ha retratado perfectamente. Él durante 15 años hizo mejor a mucha gente, estoy convencido de ello, ¿no? Mira, Iker, tú sabes perfectamente que yo soy una persona que tengo muy poquitos pelos en la lengua, y cuando tengo que hablar tengo las cosas y las tengo que decir. En el mundo de los que andamos en los misterios, en todas estas cosas, somos escasamente 50, 60, 70, no somos muchos más. Y llevamos una lucha titánica por de alguna manera despertar a muchísima gente que ignora que existen cosas a su alrededor que realmente les pueden aportar cosas importantes para su vida. Y desde luego, sin duda, igual que tú, igual que tantos otros, como Josep, como todos los que estamos en esta historia, tú en los últimos tiempos sobre todo, pero también Juan Antonio Cebrián, somos de alguna manera divulgadores de ese mundo que es paralelo y que prácticamente no le interesa a nadie, que nada tiene que ver con el Gran Hermano y con todas estas cuestiones. Pues esta noche ya nos va a faltar uno. Y nos va a faltar Juan Antonio Cebrián, un hombre que fue capaz durante muchísimos años de contar esas historias maravillosas que les interesaban a todo el mundo y que eran capaces de despertarle su conciencia y de conocer el mundo que tenían a su alrededor y lo maravilloso que es, como tú también haces, Iker, y como trató de hacer el que se nos murió también hace poco, que fue Fernando. ¿Qué puedo decir? Mi mejor homenaje a Juan Antonio Cebrián esta noche y a todos, es decir, ha muerto un comunicador, pero ahora su testigo lo tomamos nosotros, ¿no? Es que no se me ocurre otra cosa. Desde luego que ese espíritu va a seguir vivo, Juan Ignacio, y lo habéis hecho entre muchos, ¿no? Y todos hemos aprendido historia con Juan Antonio Cebrián, y todos hemos hecho entrevistas, contado historias, sentido su alerta famosa, ¿no?, del año 97. Si es que estamos todos metidos en lo mismo, si es que al final estamos todos metidos en lo mismo, y has dicho una cosa muy bonita, que es muy profunda, y que en el fondo, yo antes hablaba de quinta columna, pero no, es una misión profunda que igual a veces ni vemos, ¿no?, que es despertar un poco a la gente y que piense en otras cosas y que se enamore de la historia y de un hallazgo arqueológico y de una conspiración y de un suceso misterioso y de que le dé vueltas a la cabeza. Y el porqué de las cosas, sí, que es el porqué de las cosas.
Sí. De verdad que es tan hondo, sobre todo el impacto que tenemos, ¿no? No solo el pesar, que es lógico, sino el impacto que sentimos, Juan Ignacio, que solo podemos decir que transmitas a la familia y al equipo nuestro sentido pesar, y no solo eso, sino nuestra posición de apoyo en todo en este momento, Juan Ignacio. Iker, por supuesto que voy a hacerlo no solamente en mi nombre, sino también en nombre de todos de todo el equipo de Milenio 3 y de todos los oyentes y de todos cuantos estuvieron alguna vez interesados en cualquier cosa que pudiera haber salido de La Rosa de los Vientos. Yo quizá no soy el mejor portavoz de todos porque lo mío era muy chiquitín, Pero tú también eres un hombre bueno y queremos tenerte aquí también contando esto porque eres la voz en este momento de ese programa, y te aseguro que lo has descrito el espíritu que amalgama ese programa y este programa de alguna forma, pues de forma admirable en unos momentos muy duros. Iker, yo todas las noches en La Rosa de los Vientos terminaba, porque Juan Antonio siempre me lo pedía, con una canción, algún latinajo. Esta noche tenía preparado uno. Hoy nos tocaba hablar de Mirambel y de Cantavieja, que es un lugar que hay en Teruel, maravilloso, en el maestrazgo relacionado con los templarios. Y precisamente por los templarios yo tenía aquí premonitoriamente uno de esos temas y de esos latinajos. Si tú me permites, yo hoy lo haré no desde Onda Cero, sino desde la SER. Por supuesto. Adelante. Escúchame. Media vita in morte sumus collegamentum vita angeles misericordia salvatum amare moreti. Hoy no ha sonado desde La Rosa de los Vientos, ha sonado desde Milenio 3. Sirva de homenaje último y póstumo a Juan Antonio Cebrián, uno de los grandes. Fuerza y honor, Juan Ignacio. Un abrazo muy grande a todo el equipo, de verdad, sincero, sentido, y aunque la radio esté de luto, la obra de un hombre, como decía aquel, se prolonga, ¿no? Como un arco y una flecha hacia el infinito. Eso no lo puede parar nadie. Un abrazo grande, maestro. Un abrazo grande a ti, Iker. 1:43 y yo sigo pidiendo un poco disculpas, ¿no?, a la audiencia, porque también, caramba, ¿no?, están diciendo vaya noche, ¿no? Nosotros que esperábamos historias de todo tipo, que las hay, tenemos conexiones, historias, y claro, es que ha habido tal shock general. Hacemos el esfuerzo, chicos, de hacer el programa, ¿no?, de intentar contar las historias que tenemos que contar, y si quieres, en el 7640 siguen llegando muchos mensajes, Carmen. Sí, siguen llegando muchísimos mensajes de condolencias, sobre todo porque los milenarios y los rosaventeros en esta noche pues se han unido más que nunca. Mi pésame a la Rosa, a su familia, los grandes comunicadores nunca mueren, ha ido a reunirse con los grandes personajes de la historia. Bea desde Zaragoza dice que siempre recordará la primera vez que escuchó a Iker hablando del hombre pez de Liérganes con Juan Antonio. Siento que con él se acabó un ciclo de mi vida. Soy un rosaventero, hemos perdido a nuestra alma mater. Ya los pasajes de la historia no serán igual, nos lo decía José Luis. Se ha muerto el Cebri, llevo media hora en shock, me alegra saber que no soy el único. Gracias por este programa, fuerza y honor. Yo fui compañero suyo de pupitre en el colegio, ahora soy vigilante. No somos nadie, pero creo en la reencarnación, nos decía Alfonso. Ánimos, chicos, seguramente estos compañeros están preparando un buen programa de radio para cuando todos vayamos a reunirnos con ellos. Un abrazo. No me lo creo, se nos marcha el gran historiador de la radio actual. ¿Qué va a ser de esas radionovelas históricas? Feliz travesía, Cebrián, nos veremos. También ha muerto vuestro compañero de la cadena SER en León, Miguel Ángel. Me gustaría que le recordarais también, nos decía Begoña desde León. Pues también le recordamos desde estas ondas. Primera ¿ha muerto? Un compañero de Pues no de lo Radio sabíamos, León. y desde luego nuestro fuerte abrazo, claro que sí. Caramba, vaya jornada. María de Huelva dice, no sabemos qué es lo que le ha pasado a Juan Antonio, ¿nos podríais decir algo? Nuestro más sentido pésame a todos los que le quieren.
pues al parecer, como ocurre más a menudo de lo que queremos, el corazón le ha fallado en el peor momento, con 42 años. Esos ataques que dan y se llevan a las personas queridas. Y es terriblemente injusto, pero es así, y ocurre, y es más habitual de lo que pensamos. Lo que pasa que, en fin, esta noche está cargada de emociones de todo tipo. Vamos a hacer una cosa, seguirán llegando un montón de mensajes. No sé si queréis decir algo, Santiago, Juanje, Luis, de lo que ha comentado Juan Ignacio Cuesta, que yo creo que ha sido, de verdad, Juan Ignacio tiene unas cosas a veces realmente geniales, y ha descrito eso de hacer mejor a los demás con la radio, hacer mejor persona a alguien con lo que tú cuentas por la radio. Me ha parecido auténtico crack, o sea, algo tremendo, ¿no? Y es la verdad, sí. Se puede intentar. Pero también deberíamos efectivamente seguir nuestro camino y sobre todo recordarle, como yo creo que él le gustaría, que es que aparte de ser un hombre bueno, que lo era, de ser un titán de la comunicación, que lo era, de ser un magnífico escritor y una magnífica persona, que lo era un tipo con uno de los sentidos del humor más monumentales que me he encontrado en mi vida. Cierto. Capaz de arrancar una sonrisa hasta de las historias, en medio de las historias más truculentas. Y en los últimos años, es que estaba riéndose todo el rato, cosa que era muy gratificante, sinceramente. Efectivamente. Acuerdo, pues, por ejemplo, la famosa alerta OVNI de 1997, que pasamos más frío. Es verdad que estábamos todos allí, que la puñeta en el planetario de Madrid. Estábamos siendo mayores también, Santi, ¿eh? Y claro, yo voy a hablar de la parte que me toca y luego ya los que se den por aludidos allá ellos. Pero aquí hacía mucho frío. Y caramba, pues había mucha gente y la gente llevaba cosas para calentarse y no precisamente chocolate. Entonces, claro, luego volvimos muchos de los que estábamos participando a ese estudio central de Onda Cero, y bueno, algunos de los presentes pues no estábamos precisamente en las mejores condiciones, y aún así pues José Antonio, con ese magnífico sentido del humor, pues supo sacar partido de la situación, lo disculpó todo, se unió a la fiesta, y la verdad es que eso nos habla pues de otra forma de recordarle, que yo creo que a lo mejor es la que tenemos que quedar, claro que sí, con una sonrisa. Y como un gran contador de la historia, sobre todo, ¿no? Porque sus libros no es nada fácil, vender tantas ediciones de La aventura de los godos, por ejemplo, de los pasajes de la historia, de tantos y tantos libros imprescindibles. Tú has publicado incluso en su colección. Yo he publicado en su colección y tuve la suerte de que él me prologó un libro. Y sabes que en la parte que me toca, que soy un enamorado de historia, pues realmente es muy difícil hacer que la gente se interese el por qué en el presente estamos así, porque la historia en el fondo lo que nos muestra es todo el recorrido que ha habido y todos los fallos que ha tenido la humanidad y los aciertos para que hoy día estemos aquí, en el presente. Me encanta cuando decía Juan Ignacio Cuesta, decía, es que fue capaz de hacer que la gente se preguntara el porqué de las cosas, efectivamente. Y entonces es eso, o sea, de repente, en todo este mundo de telebasura y de órdagos de porquería que nos manda la televisión y otras muchas cosas, que de repente alguien triunfa en la comunicación, haciendo cosas geniales que hacen que nos preguntemos el porqué de las cosas y que nos interesemos por pequeñas anécdotas que marcan nuestro pasado o que nos pueden marcar el presente y el futuro, me parece algo maravilloso. Yo le recordaré siempre también con una sonrisa, como dice Santiago Camacho, y con esa cualidad que sanamente envidio. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar, claro, y encima es que algunas de las noticias que venían esta noche tienen que ver también con la muerte, pero es que la muerte no es que haya que rehuirla, es que es parte de la vida. Tenemos varias historias. Una de ellas la ha preparado Carlos Cala, habla de Lady Di, de la conspiración. Vamos a hacer todos un esfuerzo y creo que todos también lo vais a entender. Luis, ¿estás bien? Porque estás tosiendo ahí. La verdad es que además es que últimamente los gripes, los resfriados se juntan. Estamos en una situación, de verdad, esta mesa de redacción hoy, pues bueno, a ver si salimos adelante un poco entre todos, y vamos a hacerlo, porque hay muchas cosas que contar y el comunicador quiere que se cuenten cosas y vamos a hacerlo. Hay dos historias muy interesantes, una que tiene que ver con el Vaticano, que tiene que ver con fotografías extrañísimas,
Sé que vais a entenderlo. Hemos estado 50 minutos con shock porque hacía una hora antes de empezar el programa que nos daban esta terrible noticia. Ahora me gustaría que todos, amigos, por favor, escucharais esta crónica de Carlos Cala, de nuestro compañero, sobre el enigma Lady Di. Nuevas informaciones, sorprendente de verdad, la conspiración, temas que tanto hemos tratado en Milenio 3, en La Rosa de los Vientos y en cualquier programa que se haya dedicado a estos asuntos, sigue diciéndonos que igual nos cuentan toda la verdad. En la segunda hora vamos a ir hasta el Vaticano con Paloma Gómez Borrero. Vamos a hablar de un caso que ha ocurrido en Extremadura, curiosísimo, y que nos recuerda la historia del caminante de Boisaca, Juanje. Ahora, esta crónica que seguro que nos va a dejar indiferente. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the greatest place to say. Hasta ahora solo se conocen las conclusiones de 2 estamentos oficiales en torno a la muerte de la princesa Diana de Gales y de Dodi Al-Fayed. Una pertenece a la investigación de la policía francesa y otra a Scotland Yard. Ambas determinan que la muerte de ambos fue un accidente, provocado por la alta velocidad del coche que conducía Henry Paul, jefe de seguridad del Hotel Ritz de París, que además, según los análisis, había consumido demasiado alcohol. Pero ahora acaba de empezar la otra investigación, la judicial. Durante varios meses la justicia británica tratará de reunir todas las pruebas necesarias, tanto a favor como en contra de la versión oficial y de aquella otra que defiende el padre de Dodi Al-Fayed, que insiste en que su hijo y la princesa Diana fueron asesinados por los servicios secretos británicos con la colaboración del mismísimo duque de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II de Inglaterra. Pero ¿por qué la teoría de la conspiración? Hay varias razones que mantienen quienes la defienden, entre ellos Mohamed Al-Fayed. Primero, cabe la posibilidad de que la princesa Diana estuviera embarazada de Dodi, lo cual implicaría que el príncipe heredero del trono al Reino Unido pudiera haber tenido un hermanastro de origen árabe. Segundo, se piensa que Dodi Al-Fayed había encargado un anillo de compromiso, e incluso se rumorea que la pareja iba a anunciar su matrimonio al día siguiente del accidente, el 1 de septiembre de 1997. La madre del príncipe heredero, por tanto, estaría casada en segundas nupcias con un musulmán. Tercero, las revelaciones del mayordomo de Lady Di han levantado sospechas. Paul Burrell dijo en su momento que la princesa Diana temía que el príncipe Carlos estuviera planeando su asesinato en un accidente de tráfico. Burrell también señaló que la propia reina le aseguró, en tono de advertencia tras la muerte de Diana, que en el Reino Unido operan fuerzas de las que no se tenía ni idea. Cuarto, el padre de Dodi ha puesto en duda los análisis de sangre que se le practicaron al conductor del vehículo y que, según los informes oficiales, dieron positivo en el control de alcoholemia. Mohamed Al-Fayed insiste en que esas pruebas podrían haber sido falsificadas o la sangre cambiada por otra antes de realizar el análisis. Sobre la hipótesis de que fuera bebido, solo existen esas pruebas oficiales que dieron positivo. Sin embargo, en los vídeos de las cámaras de vigilancia se veía al conductor charlando con los periodistas que había en la puerta del Ritz hasta en 5 ocasiones. También quedaron registradas sus 2 visitas a uno de los bares del hotel, donde se tomó 2 licores. La pregunta es, ¿2 licores son cantidad suficiente como para considerar que estaba extremadamente ebrio? ¿Había bebido más alcohol antes de llegar al hotel? El mismo juez encargado de la investigación, Scott Baker, ha dejado claro que esto que se ha iniciado no es un juicio, sino una investigación. No habrá ni condena, ni inocentes, ni culpables. Eso sí, se tendrán en cuenta todas las hipótesis, para ir descartando aquellas que no tengan ningún peso o ningún fundamento. No obstante, ha dejado claro que no descarta nada. Fue él mismo, el día de la apertura del proceso, el que dejó una nueva duda en el aire. ¿Por qué el conductor del vehículo, que llevaba a la princesa Diana y a Dodi Al-Fayed al domicilio de este último desde el Hotel Ritz, entró en el Puente del Alma? En efecto, cualquier otro conductor hubiera tomado un camino previo para llegar al destino en lugar de seguir hacia adelante. El magistrado admitió varias opciones. Una, que el conductor fuese a tal velocidad que le resultara imposible desviarse antes de entrar en el túnel.
y otra que no pudiera tomar el desvío porque algún vehículo se estuviera incorporando por la derecha y le impidiera la salida. Con esta segunda opción queda otra pregunta en el aire. ¿Fue intencionada la aparición de ese vehículo por la derecha para obligar al conductor a entrar en el túnel? Crónica de Carlos Cala, seguirá habiendo información al respecto. En fin, lo que podemos decir es que evidentemente hay muchas más cosas ocultas de las que en un principio se dijo, ¿no? Hay un montón, o sea, aparte, vamos a ver, desde el punto de vista de una cosa que es clarísima, y Santiago de Conspiraciones sabe mucho, realmente el príncipe de Edimburgo y la reina de Inglaterra, de Gran Bretaña, se buscaron a pulso que a día de hoy se abre una conspiración. ¿Cómo es posible que muera esta señora y ellos se vayan al día siguiente a cazar venados a una de sus grandes fincas en Gran Bretaña? Cosa que indignó a todo el pueblo británico, que se recoge de una forma genial en la película de Queen, la reina, que además estuvo premiada, y se recoge de una forma genial en esta película, o sea, el desprecio que la familia real británica tuvo por una persona que era muy importante para su país, tan importante que es la madre de la nieta del príncipe de Edimburgo y de su esposa, la madre de los que van a ser reyes de Inglaterra, el que va a ser rey de Inglaterra, y ese desprecio es algo brutal. O sea, se han ganado a pulso el que la gente hable de conspiración. Luego, dentro de la gran cantidad de anomalías que sigo sin entender, ¿cómo es posible que el túnel del alma, que tenía una gran cantidad de cámaras de seguridad, no hubiese ni una solo, apuntando dentro del túnel? Todas funcionaban, pero ninguna apuntaba dentro del túnel. Eso me parece algo increíble. Sí está confirmado, Carmen. Sí, sí. Está confirmado. Y luego aparte una cosa que me parece... Si no te iba a decir nada. Hay una cosa que me parece súper curiosa, y es cómo el famoso coche, unos dicen que era un Fiat de color rojo, otros simplemente un coche negro, en el juicio declaran, por ejemplo, Jean-Claude Catherine y su esposa Nick declaran, y otros testigos también ya han declarado, que en el túnel del alma, aparte de los paparazzi, entra un coche de color oscuro justo al lado del coche de Diana de Gales. Se oye un primer sonido justo al entrar al túnel, que puede ser la detonación de algún pequeño artefacto explosivo en la rueda derecha del coche, exactamente se dice eso en la conspiración, y luego un segundo sonido que es el choque del coche contra la columna. O sea, ¿cómo es posible que ni el MI5, ni la policía británica, ni la policía francesa sepan a día de hoy quién llevaba ese coche oscuro que iba a esa velocidad, sin que hubiera dentro ningún paparazzi, completamente descartado? Bueno, está claro, Santiago Camacho, que ya lo de tu, vamos a decir, puesto en el mundo de las conspiraciones queda inmediatamente vapuleado porque no lo he dejado hablar. No lo he dejado hablar a Santiago Camacho. Lo siento, Santi. Es el eterno truco de Juanje. En fin, permitidnos estas pequeñas bromas para que esto sea más cálido. Una hora llena de información, os lo prometemos, vamos a intentarlo. Una hora también de homenaje a nuestro compañero, por supuesto, Juan Antonio Cebrián. 2 y 6 minutos, la nave del misterio de Milenio 3 en la cadena SER tiene que seguir sobrevolando los espacios infinitos. Por cierto, chicos, que he tenido un momento, porque tenemos que hablar también de buenos momentos, esta tarde, que tú me has visto, Carmen, que estaba leyendo un libro del espacio. Ah, sí, es verdad. Y estabas muy atenta ahí en la biblioteca, leyendo el libro. Es que hacía tanto tiempo que no tenía un rato para leer, y estaba con una música parecida a esta que ponen en el calero, un libro que se llama Más Allá, y que es del espacio, simplemente de fotos del espacio, y me he quedado tan empequeñecido, tan sorprendido, tan... Yo creo que por ahí va, que cuando dejamos este mundo, vamos hacia otros, y otros que son impresionantes. Qué documentos, qué fotografías, qué poco sabemos del espacio en el fondo, La sensación que me daba viendo las fotos de las diversas ondas espaciales a lo largo de la historia, tampoco han llegado, en fin, que sabemos muy poco de casi todo, chicos. Y por eso, como sabemos poco, nosotros nos hemos convertido con el tiempo en heraldos de esa otra realidad que está ahí. Y tenemos, a ver qué os parece el menú que vamos a hacer con toda la fuerza. Y como lo decíamos, si os incorporáis ahora, con el sentimiento triste del fallecimiento de nuestro compañero Juan Antonio Cebrián, director de La Rosa de los Vientos y colega, con orgullo para nosotros, de compartir el periodismo del misterio, de la historia, con él durante tantos años. Bueno, pues en homenaje también un poco a toda esa gente que estamos viendo que se está uniendo en el 7640, y que lo sabíamos, lo intuíamos, pero hoy lo vemos. Cuánta gente compartía y comparte y compartirá ambas historias, ambos programas, que son, decíamos,
ríos que fluyen a un mismo mar, a un mismo universo. Vamos a hablar de una fotografía, Carmen, que ha sorprendido al mundo y que, bueno, la noticia, cómo no, si viene del Vaticano, era de Paloma Gómez Borrero. Vamos a hablar de una cosa que ha pasado en Extremadura. Muy atentos, Santiago, Juanje y Luis, porque aquí hay historia apasionante. Nos ha recordado en parte aquel célebre relato del cadáver de Boisaca, aquel hombre que vino de ninguna parte. Creo que vais a disfrutarlo, y tenemos un sinfín más de cosas, pero eso sí, aunque sea brevemente, Juanje Vallejo acababa con su speech hablando de que hay una gran conspiración sobre Lady Di, y no le dejaba la oportunidad a Santiago Camacho de por lo menos decir algo antes de que nos metamos en las brumas vaticanas. Santiago, Lady Di, conspiración definitivamente sí, o como dicen, o como dijeron, pues bueno, todo dentro de lo normal, y los que ven cosas ocultas son un poco raros. Muchas gracias, Iker, porque es que me he metido toda la tarde revisando mis notas, que si expedientes secretos, que si el anillo, que si el MI5 tal, y va este ser humano calvo que tengo enfrente y me lo destroza. Lo siento, Santiago, me ha salido del alma porque yo también me había documentado, vi la película de Queen que me encantó, pero te he dejado sin hablar, perdón. Pero bueno, muy brevemente, a mí me llama mucho la atención que cada vez que sale un juicio, cada vez que sale a la palestra, siempre sale alguien, bueno, esto está liquidado, no hay conspiración, tal. 6 meses después se vuelve a plantear la polémica. Y yo de todos esos datos, con lo que me quedaría sería con uno que además también dio en nuestro programa Fernando Rueda, que es un gran experto en estos temas. Y es que yo lo tengo en casa, ese documento desclasificado. Había un plan de los servicios secretos británicos para asesinar en su día a Slobodan Milosevic, al líder serbio, y que pareciese un accidente. Pues curiosamente ese plan llevaba un coche a gran velocidad, un chofer sobornado, un dispositivo para cegar a ese chofer, un túnel y un accidente. El resultado de ese plan era calcado a lo que luego sucedió con Lady Di. Yo, que no creo en las coincidencias, me sigue pareciendo muy muy sospechoso. Pues yo creo, Iker, que los servicios secretos... Fíjate, yo soy escéptico en este tema, ojo, ¿eh? Voy a poner un poco la nota escéptica esta noche. Yo sí que soy consciente... Luis Álvarez escéptico. Está bien eso. De que los servicios secretos... Bueno, además viví, fíjate, en Londres todo el proceso, los primeros momentos de ese accidente, y sobre todo la gran... Bueno, es que no os podéis ni imaginar en los kioscos cómo estaban los periódicos. Tú estabas viviendo allí con todo el revuelo de ese shock a nivel terrible, de toda una nación, ¿no? Y decía que los servicios secretos son capaces de esto y de mucho más. Hay pruebas a lo largo de la historia bastante claras, incluso para matar a presidentes, etcétera, ¿no? Con lo cual, imagínate, ¿no? Sí que es cierto que hay una componente ahí y es difícil aceptar para la Casa Real Británica, ¿no? Con todo lo que es y sobre todo con todo lo que fue, que haya un hijo y que sea musulmán, ¿no? Que esté dentro de esa casa real. Eso yo imagino que para ellos no debe ser muy asumible o muy aceptable. Sí, es que estaba embarazada Diana de Gales, que nunca se ha llegado a demostrar, ¿no? No, nunca se ha llegado a demostrar, aunque hay muchas conjeturas. Pero fíjate que se hizo autopsia. Claro, a mí me da la sensación de que especie de investigación, de diligencia abierta por el juez Scott Baker, es una especie como de vamos a, por última vez, a dar la oportunidad a la gente a que cuente, a que hable, a que recapitulemos toda esa información suelta para ver qué pasa, para aclararlo de una vez por todas, ¿no? Que es casi como una especie de pues como decía Santi, cada 6 meses hay una información nueva, ¿no? A mí ya me pitan los oídos con esta historia porque ha pasado tanto tiempo y que han pasado 10 años desde entonces y todavía no se sabe absolutamente nada de verdad, claro. Y tenemos un montón de pruebas. Tenemos al pobre padre de Dodi Al-Fayed, el dueño de los almacenes Harrods. Pobre no es la palabra. Sí, no. Bueno, pero tú... Pobre, digo, fíjate, pobre en el sentido de la pérdida de un familiar. Claro, por eso digo, ¿no? Es el dueño y tal, es un hombre, es un magnate, pero fíjate cómo, si te fijas en su cara, cómo ha ido deteriorándose durante 10 años. Y él convencido, él ha sido un defensor de la conspiración. Y fíjate, esta última prueba que estaban lanzando y que estaban diciendo, pues a mí que una pareja oiga, bueno, ¿por qué no, no? Pero que una pareja oiga el chirrido de un golpe, de un coche, con la chapa, etcétera. Es decir, han pasado muchos años, cuando hay un accidente, de verdad que los ruidos son tremendos y
y yo de verdad no confío tanto ni en la memoria ni en la capacidad de mantener la cabeza fría cuando asistes a un acontecimiento así, y más si no lo has visto, si solamente has tenido la referencia auditiva. Por tanto, bueno, vieron dos vehículos oscuros que circulaban a gran velocidad en el Puente del Alma, en paralelo. Estamos en París. Perdona. Tú te vas a Londres y te encuentras limusinas caminando por el centro y por cualquier otra calle a cualquier hora del día. Pero Luis, 2 coches a 100 y pico por hora entrando a la vez en un puente, como dice Carmen, con testigos más los paparazzi que fueron testigos de un coche que en 10 años no localiza ni el MI5 ni la policía francesa ni nadie. Yo no me lo creo. Luego, mira, además hay otra cosa que nunca nadie dice, ¿no? Primero, cómo va un conductor de chofer, como un chofer de gente tan importante va borracho, eso para empezar. No ese borracho. Y cualquiera. Bueno, eso es lo que no se sabe muy bien si estaba o no estaba. Las pruebas ya dicen que no estaba borracho. Ya, pero habíamos hablado hace un momento de que el gran problema es la marejada de pruebas a favor y en contra, claro, y que ya nadie sabe lo que pasa, sobre el examen global psicológico hay un dato curioso, que es el que indica a Mohamed Al-Fayed que esas pruebas toxicológicas fueron manipuladas. El índice de alcohol que tenían esas pruebas toxicológicas era tan alto que esa persona, si esa sangre fuera suya, no es que no estuviera en condiciones de conducir, es que no estaría en condiciones ni de caminar, ni de levantarse. O sea, estaría completamente fíjate, en coma etílico. Bueno, vamos a suponer que es cierto, que no iba borracho, etcétera. ¿Cómo se puede aceptar que un coche vaya tan rápido llevando a gente así? Es lo que nunca nadie se pregunta. ¿Cómo Lady Di no le dijo al chofer, oiga, vamos a ver, me van a fusilar a fotos los paparazzi, pero haga el favor de ir más despacio, ¿no? Y otra cosa que nadie dice nunca. Bueno, al parecer, y según dice uno de los últimos libros que había salido, Diana de Gales, la princesa del pueblo, que por eso sigue abierta esta investigación, porque el pueblo, que es el que está ordenando que siga las investigaciones hasta aclarar esto, no está conforme, que eso se selle, ¿no? Eso es, no está conforme con lo que se ha dicho hasta ahora. Y los últimos libros, además de periodistas españoles, de una periodista, hablan de que Diana, días antes de su muerte, ya había dicho que había una conspiración y que la iban a matar. No sé, en cualquier caso, creo que quizá la base de todo esto sea al final cómo es posible que a estas alturas de la historia no haya ninguna ley que proteja la imagen personal de gente, no solo tan importante, la de cualquier persona que va andando por la calle y que tiene que mediar con 300 tíos detrás a toda velocidad en una moto. Pues eso es que a lo mejor es no eran inaceptable. Paparazzis, Luis, es que como no se sabe, yo tampoco le echaría la culpa a los paparazzis. Ellos iban muy deprisa y es porque evidentemente tienen que preservar su intimidad. ¿Cómo no hay una ley? Fíjate que aquí entran en colisión un montón de leyes, ¿no? Que es la de la libre información, la de poder fotografiar a cualquiera en la calle porque no es un espacio privado, etcétera. Yo además lo digo como fotógrafo, ojo, que aquí me mojo como nunca. Cualquier compañero que me escuche se rasga las vestiduras y digo que es intolerable. Pero Luis, hablamos de conspiración. O sea, el derecho de la imagen me parece genial, pero estamos hablando de una persona que posiblemente haya sido asesinada de una forma descarada y que hay implicados personas que son de la familia real británica. O del mayor eso es lo cuento, que es muy fuerte. O del mayor cuento para tener a la opinión pública preocupada mientras en Irak se libra una guerra mucho más cruenta que la muerte de una persona que pudo ser princesa y no fue. O sea, es que fue una princesa, ¿no? Fue la princesa del pueblo, además, la que todo el mundo quería, la que querían que gobernara y no Camila Parker Bowles, que caía mal a todo el mundo, cosa que no me extraña, por otra parte. Os voy a dejar. Y para mí, de verdad, que fue un día que se conmocionó el mundo. Nosotros estábamos en París por esas fechas más o menos y el Puente del Alma eran decenas y decenas de ramos de rosas por todas partes. Fue una conmoción a nivel mundial y sobre todo, y no nos dejemos atrás, los 2 hijos que quedaron, que eran bien pequeños, cuando esa madre ya no podía estar con ellos. El día que asesinaron a Lady Di me dieron noticias Santiago Camacho. Estaba en Santander. ¿Te acuerdas? Sí, os voy a dejar una reflexión sobre todo esto. Hace unos años, en 1995, creo recordar, se desclasificó un manual de los años de finales de los años 60, el manual de asesinatos de la CIA. Es decir, como todo servicio de inteligencia, tenía un manual, un documento en el que se especificaban las técnicas para quitarse de en medio a gente. Y una de las primeras páginas de ese documento desclasificado decía lo siguiente. Decía, en las operaciones ejecutivas, que era el eufemismo que se utilizaba, el acontecimiento tiene que parecer o enfermedad, o suicidio, o accidente. Cualquier cosa fuera de esto no es aceptable dentro de una operación de este tipo para un servicio de inteligencia. Vamos a hacer una cosa, chicos, ¿qué os parece? ¿Vamos al Vaticano? Sí, vamos al Vaticano. Una foto que tienes ahí. Sí. Cuéntame qué ves. Vamos primero... Ahora vamos a escuchar a la gran cronista, ¿os parece? Del Vaticano. Pero, Carmen,
tenemos una comparativa de imágenes. Eso es, hay dos fotografías, ¿Qué se ve? una al lado de la otra. En una se ve al Papa bendiciendo a la gente, en otra se ve una especie de llamarada que parece también una silueta con la misma mano levantada, muy similar a lo que podemos ver en la fotografía de Juan Pablo II. ¿Se parece realmente? A mi modo de entender, sí. ¿Qué os parece, chicos? ¿Quiere un sí o un no? Para mí se parece, pero pienso que la foto es falsa. Hombre, para mí se parece, pero se parece también a muchas otras cosas, es decir, ahí la imaginación entera. Luis, para mí se parece, pero el fuego es tan aleatorio. Fíjate, yo he hecho fotos al fuego 1000 veces y como sigas haciendo fotos al fuego acaba, no sé, apareciendo cualquier cosa. Bueno, pues yo creo que hay más datos, hay más datos interesantes. Claro. El Vaticano, 2 y 18. La mujer ha conseguido las fotos originales. La noticia que ha dado la vuelta al mundo sale por esta mujer, esta mujer es que, aparte de que es un encanto, es que, en fin, el Vaticano no tiene secretos para ella. Paloma Gómez Borrero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Bueno, la verdad es que es, no sé, si una ilusión óptica, dicen que no. Desde luego falsa no lo es. Pero la historia es que justo el 2 de abril de este año, y los chicos, muchos jóvenes polacos, se reunieron en torno a una gran hoguera, porque era donde iban con Juan Pablo II, cuando incluso era el Karol Wojtyła, o sea, el arzobispo de Cracovia, y se iba con los muchachos a esa montaña que se llama Maliska, y iban allí pues a rezar, pues cantaban, y en recuerdo del Juan Pablo II, pues se reunieron justo el día que se había muerto, en el aniversario. Y entre los chicos que estaban ahí, que había pues como 300 jóvenes ahí reunidos, cantando, rezando y tal, había uno que se llama Grzegorz Lukasik, y estaba haciendo fotos como muchos otros. Cuando ha revelado esas fotos, resulta que entre esa hoguera, entre esas llamas, aparece, porque la he visto, y me la ha dado un sacerdote que vive en Roma, que también es polaco, se llama Jarek Ziliecki, que se la ha llevado a Benedicto XVI para que la viera, porque es Juan Pablo II. Juan Pablo II, en una de las imágenes que hemos visto tanto en fotos, que está bendiciendo. Tú has tenido la foto entre las manos, Paloma, la original. Yo la he tenido porque me la ha dado este padre Jarek, que se la había dado el obispo de la diócesis, diciéndole, mire, ese chico no quería decirlo porque no es que la ha manipulado, nada, no, la tenía, pero le daba, dice, no me van a creer que estoy loco, entonces no la quería, pero no sé cómo, pues la debe haber enseñado al obispo. Fíjate lo que me ha pasado, estaba yo, y sabes que las fotos, cuando está en el ordenador, y se ve el día e incluso la hora en la foto, y se ve 2 de abril 21:37, exactamente en la hora y en el día en que Juan Pablo II murió. Fue exactamente, está confirmado en ese minuto, además. Sí, porque la foto, como digo, son esas fotos que dejan marcado la hora en la que las has hecho. Se ve esa hoguera grandísima, se ven a los chicos que están ya en torno a la hoguera, y surgiendo como de ese fuego, esa figura blanca que tú ves una foto del Papa, que es exactamente es la figura del Papa, y luego hay otra también en esa hoguera en la que se le ve al Papa, por lo menos se ve esa figura blanca con la mano apoyada así en la cara. Y yo recuerdo siempre esa foto porque estaba Juan Pablo II en su primer viaje a Polonia, estaba con los jóvenes, y habían dicho, era el primer viaje, estaba la Unión Soviética, había muchísima tensión. Los jóvenes empezaron a tener ese encuentro con el Papa y dijeron que esa noche iban a llevar una enorme cruz blanca al campus de la Universidad de Cracovia. El gobierno había hecho saber al cardenal arzobispo de Cracovia que no lo iban a tolerar, que hasta ahí no llegaba la provocación y que la Unión Soviética no lo iba a tolerar, con lo cual habría un enfrentamiento con la policía, y con las fuerzas del orden, y tenían miedo de que podría, los jóvenes tener un enfrentamiento y terminar entre heridos o muertos, y estaban muy preocupados. Y dijo el Papa, no os preocupéis, que verás cómo lo arreglo. Y empezó a tener ese encuentro con los jóvenes muy divertido, a muchos les conocía por su nombre,
de cuando estaba con ellos, de profesor en la universidad, y empieza a decirles, bueno, querréis, os voy a pedir un favor que no me lo vais a hacer. Y todos, sí, no, esto seguro que no me lo vais a hacer. Y así les tuvo un rato, los chicos diciendo que sí, él riéndose, no, os lo digo, me lo vais a hacer, y así. Y dice de repente, esa cruz que yo sé que queríais tener en el campus, yo os pido que me la llevéis junto al altar donde mañana diré la misa de adiós antes de irme de Polonia. Los chicos llevaron la cruz al lado del altar, y una cosa que había mucho temor y mucha preocupación, pues se acabó. Y esa foto, digamos, que ha dado la vuelta al mundo, del Papa riéndose con la mano apoyada en ese diálogo con los jóvenes de Cracovia, es la que, como si fuera sale de esa llama también. Es impresionante, Paloma. ¿Y cómo ha sido la repercusión en el propio Papa Benedicto, por ejemplo? No lo sé, eso sí que no lo sé. Yo he hablado con padre Jarek Siliecki, que se llama, que vive aquí en Roma, porque es de una agencia televisiva, y lo único que te puedo hacer es que te la voy a mandar, te la voy a hacer llegar de alguna manera para que tú la veas, porque verdaderamente sobre el fuego surge estas dos figuras que nada más que lo ves, te viene la idea, es Juan Pablo II. Y sobre todo, lo increíble es que sea ese día y esa hora. Ese día y esa hora. Una casualidad de ser así, muy precisa. Paloma, ¿el Vaticano ha hecho algún tipo de, no sé, comunicado? ¿Ha dicho algo? ¿Se ha posicionado? Nada. Cero, ¿no? Estas cosas las toman con muchísima reserva, con muchísima prudencia. Se ha publicado, yo hice el reportaje, a mí me la dio padre Yerick para que la viera antes, yo creo que a nadie, porque es muy amigo mío, y luego ya pues se ha sabido, porque claro, es una cosa verdaderamente sorprendente, es un caso realmente. El que la ha hecho es un chico que ni siquiera es católico, o sea, por lo menos no es muy practicante. Había ido con otro amigo, dijo, anda, vente que vamos nos reunimos todos los jóvenes en esta colina de Matiska, que está entre Cracovia y Wadowice, el pueblo donde nació Karol Wojtyła. Dice, vente con nosotros, y nos reunimos, y entonces el chico fue y bueno, estaba haciendo las fotos tranquilamente, sin ninguna, no sé, digamos que no pensaba en nada. Llega, lo mete en internet, ve la foto y se queda tan impactado que no se atreve ni a decirlo a nadie, porque se van a creer que estoy loco, y además esto yo no creo. Total, que no sé cómo, eso sí que no me lo ha dicho padre Yerick, llega a saberse por el obispo, y el obispo dice, no, esto hay que hacerlo ver, por lo menos al Vaticano. De momento, Paloma, ¿hay alguna sospecha? O porque imagino que los medios se habrán hecho eco de fraude o de alguna manipulación. Todo el mundo que conoce a este chico, entre ellos, por como digo, este padre Yerick, este obispo, incluso el párroco, dice, no, este chico se sabe quién es, se llama Gregorcio Lukasic, y además es una persona que no ha querido decirlo, o sea, que no se ha hecho, esto no ha sido él el que lo ha querido contar, ha venido por el otro conducto. Él, en el fondo, desde abril hasta finales de septiembre, no había dicho ni pío. Curiosísimo. Paloma, por cierto, ¿la repercusión en Italia? Mucha. O sea, los periódicos la han reproducido con las fotos, algunos, como el Messaggero de Roma, la han puesto en primera página incluso. Y ha habido también polémica. Imagino que estas fotografías enseguida posicionan a las personas según sea su ideología, sus creencias, a un lado y a otro. No sé si ese conflicto se ha vivido. Lo que se ha hecho es contar. Ajá. Contar nada más. O sea, es una cosa que cada uno piensa, pero la verdad es que quien lo ve no puede dejar de pensar, esto es una ilusión óptica. No, esto es un fraude, no, por lo visto. Está probadísimo de que este chico no ha manipulado. Además, las fotos se ven cuando están manipuladas, ¿no? Por técnicos, ¿no? Quizá uno que no entiende mucho de fotos, pues se pueden engañar, pero estas fotos se han visto por expertos y no se lo explican. Una vez más, Paloma Gómez Borrero, periodista de raza, ante todo, hay que decirlo, detrás de la noticia. Qué gran impacto, qué fabulosa, es un poco hipnótica la imagen, hay que decirlo, y será un placer, Paloma, seguir indagando, poder tener esa foto en las manos. Iker, claro. Porque te mandaré las fotos, ese perfil, esa figura que sale
de la hoguera, gigantesca hoguera, y te mandaré también las fotos del Papa, pues en los encuentros, todos ellos, esas 2 fotos que te digo, esos 2 momentos, ya mayor el Papa bendiciéndoles con la mano, así, saludándoles entre saludo y bendecir, que está siempre con los jóvenes, o esa otra que te digo de Polonia, que viví yo, porque estaba en Cracovia aquel día, con el Papa, con los jóvenes que estaban en la reunión de ellos. Te enseñaré esas 2 fotos y tú mismo te quedarás muy sorprendido y muy impactado. Y estudiaremos el tema con técnicos, con lo que haga falta. Ante todo, Paloma, gracias por transmitirnos esta noticia, esta fortísima impresión, porque la imagen, desde luego, hay que decir que es muy parecida, y gracias por contarnos. Querida Paloma, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Buenas noches. 12:28, 15 grados, nave del misterio, Milenio 3. Tema curiosísimo. Nuestra compañera Paloma Gómez Borrero, una habitual de la información del Vaticano, colega y compañera de la cadena COPE. Realmente, Carmen, no sé, el tema es digno de un debate de esos interesantes. Una imagen, una historia, una fecha, un minuto. Alguien por aquí ha dicho que, bueno, posible fraude. Otros decimos que desde luego es una foto muy curiosa. Mesa de redacción. Hombre, yo con sinceridad debo hacer un poco de abogado del diablo y de escéptico, en el sentido de decir, o sea, la foto, sinceramente, la figura que se ve recuerda a Juan Pablo II total y absolutamente. A mí lo que me extraña de todo esto es el ambiente en el que el chico Gregor Lukasic, que si sinceramente no hubiera querido enseñar la foto a nadie, no lo hubiera hecho. El caso es que le enseña la foto. Efectivamente. Entonces, la historia es que lo que ya no me cuadra es que el día y hora que muere Juan Pablo II suceda esa foto. O sea, demasiadas casualidades para mí. No día y hora, día, hora, minuto. Y minuto en el que muere Juan Pablo II, 2 años después, pues nos aparece esta fotografía. O sea, demasiado perfecto. Para mí, vamos, me haría cristiano otra vez incluso, con sinceridad. O sea, realmente es que parece Juan Pablo II. Entonces, esto queda grabado, ¿eh? Sí. Bueno, menos mal que yo lo soy. A Juanje vamos a darle la tranquilidad de decirle que esta foto posiblemente no se pueda tener en cuenta como milagro dentro de, sobre todo, del proceso de canonización de Juan Pablo II. Porque evidentemente un milagro tiene que ser algo que no esté sujeto a interpretación. Esta foto lo está. Hay un milagro ya atribuido a Juan Pablo II. Vale todo, ¿eh? En la causa se aportan todo tipo de pruebas. Ahora te cuento porque pero sí vale para otra cosa. Hay un milagro que es el de una monjita que tenía Alzheimer y escribiendo el nombre de Juan Pablo II, cuando terminó de escribirlo, su mano dejó de temblar y esa enfermedad degenerativa remitió de manera espontánea y con certificados médicos tanto de antes como de después absolutamente incontestables, pero sí que se tendría en cuenta... Y hay otro que está siendo investigado. Efectivamente. Otro presunto milagro. Pero sí se tendría en cuenta de algo muy importante. En los asuntos de santidad también importa la fama de santidad del sujeto, es decir, de la persona investigada. El mero hecho de que salga esta foto, inmediatamente todo el mundo piense que se trata lo interprete como la figura de Juan Pablo II, que la propia Iglesia lo puede atribuir a la intercesión del Espíritu Santo, y que esto sea una noticia a nivel global, ya pesa dentro de la defensa de la causa de santidad de Juan Pablo como una extraordinaria fama de santidad de la persona de la que se trata. Eso unido al famoso santo súbito que se dijo cuando estaba recién fallecido, que era un clamor en toda Roma, que lo canonizasen en ese momento, santo súbito, gritaban las masas, pues hace que sea una prueba de cargo sin necesidad de atribuirlo a un milagro, simplemente por la repercusión y porque automáticamente se venga esa imagen y que habla de la fama de santidad del personaje, sea una gran prueba para el proceso de canonización. Qué interesante, Santiago, porque decías que, claro, por ejemplo, una fotografía está sujeta, es un hecho subjetivo, está sujeta a interpretación. Lo que un pasa hecho que objetivo como esa enfermedad curada, no. Dentro de de las pruebas que hay que aportar para que a una persona se le beatifique y después se la santifique, sí que es cierto que hay fotografías o incluso en otros casos de monjas que han sagrado o estigmatizadas, las vendas, todo sirve para esa causa. Sí que es cierto que tiene que haber un milagro después de muerto, que sea además confirmado por varias personas, que tenga fama de santidad como tenía Juan Pablo II. Yo recuerdo, Iker, las escenas que vivimos en Roma, estas Navidades, cuando estuvimos en el Vaticano.
Había cientos de personas arrodilladas delante de la tumba de Juan Pablo II. Y parecía todo eso muy espontáneo, nada... miles de mensajes que la gente iba tirando literalmente encima de la lápida, pidiendo por sus familiares, pidiendo por las personas que estaban enfermas, y hasta yo creo que, ¿te acuerdas? Que estaban dando como una especie de misa, porque habían puesto un altar pequeñito enfrente de su tumba de la cantidad de gente que quería escuchar allí misa y oír las oraciones delante del que, bueno, ya toda Roma considera un santo. Pero yo quiero matizar una cosa. Yo sí creo en los milagros, y no solamente los de la Iglesia Católica, o sea, hay milagros en la Iglesia copta o dentro del Islam o dentro del budismo. Por supuestísimo que creo en esas cosas inexplicables que suceden, y las curaciones milagrosas que además están demostradas científicamente, en el sentido, por ejemplo, aquí tenemos otro caso que es el de Escrivá de Balaguer, que un señor aquí en España va a perder la visión y médicamente es imposible saber por qué no la perdió, que fue uno de los milagros que se le atribuye a Escrivá de Balaguer. Yo sí creo eso, pero vuelvo a decir que la foto es falsa, que a la misma hora, en el mismo momento, vamos a ver, Iker. ¿Por qué eres así? Porque soy así, porque es una fotografía. La foto es falsa. Es una fotografía. Tendrá miles de expertos, una de fotografía. los mejores, que hayan dicho que yo no digo que no sea falsa, ojo, pero que te veo de un rotundo, pues que por otro lado, pues Carmen, no tampoco falsa. El Vaticano se ha pronunciado. Ya lo sé, pero yo digo que no es falsa, Son por muy la cantidad discretos. de fotografías extrañas, precisamente de hogueras que nos han llegado a Milenio 3, que no están en ningún momento manipuladas. Fíjate, son las que menos manipuladas están. Son fotografías que se ven en las llamas y que curiosamente forman figuras. Ahora, mucha casualidad que sea, eso sí, el día en el que muere el Papa, la misma hora, según dicen, aunque minuto, claro, y el minuto incluso. hay Pues cambio de un diferencia. Poquito más allá. Vamos a decir una cosa. La primera, que ojalá nos llegue la foto, pero no en papel, en digital, y podamos comprobar en los metadata que vienen detrás de toda foto digital si es exactamente la hora, el día, es decir, si es todo real. Parece ¿vale? ser comprobado ya todo eso. lo que han dicho. Una cosa que me resulta muy curiosa es que haya llegado al Vaticano. Ya solo con eso me parece tremendo. Es decir, que Benedicto XVI haya asumido y haya querido verla, ¿no? Ya eso, para mí, ya eso ya es Aunque tremendo. no ha dicho nada, esto de el silencio vaticano, ¿verdad? Claro, y luego que haya tenido tantísima repercusión en medios de comunicación. Echas un ojo en Google y tienes cientos de publicaciones de todo el planeta. Pero decía y que... todo hay que decirlo por ese sacerdote que le da la foto, como en una cosa así muy particular, a Paloma Gómez Borrero. Y claro, Paloma hace de altavoz. Es más, yo le diría a Juanje que si es falsa, se sabrá. Y te voy a poner un ejemplo. Hace unos meses, ahora que estamos además en vísperas de que Fernando Alonso intente ganar el campeonato del mundo de Fórmula 1, hace unos meses Robert Kubica, un piloto polaco, muy devoto de Juan Pablo II, que tiene incluso su nombre en el casco, tuvo un accidente terrorífico del que salió completamente ileso. Eso se pudo atribuir a un milagro y de hecho se está teniendo en cuenta. ¿Qué hace la Iglesia? La Iglesia está recurriendo a ingenieros, lógicamente a los propios ingenieros de BMW, que le explican cómo está construido el coche, expertos en seguridad vial, un simulador. ¿Para qué? Para demostrar si ese accidente era mortal de necesidad y este hombre se salvó de milagro, o realmente es que el coche estaba muy bien construido, las medidas de seguridad funcionaron, y aquello no pasa de ser una mera anécdota. Todo este tipo de cosas se verifican con absoluta minuciosidad. Y de hecho hay un personaje que antiguamente se llamaba el abogado del diablo, que es el promotor de la fe, que es precisamente el que vela por, digámoslo así, por la limpieza del proceso y porque cada prueba sea verificada hasta el mínimo detalle. ¿Y se estará examinando esta foto con el mismo celo, Santiago, tú crees? Pues supongo que sí. Lo que pasa es que la elaboración del sumario es muy larga, entonces, digámoslo así, a lo mejor todavía no han llegado hasta ahí. Están todavía pues con lo de Robert Kubica o con la curación de la monjita. El problema que hay es cuál es, un segundo nada más, mi sensación, cada vez hay más fotos, cada vez la gente es más democrático el asunto de las fotos que hace años y décadas. Todo el mundo puede hacer fotos, pero al mismo tiempo, claro, es tan fácil más que nunca hacer un fraude fotográfico, con lo cual tenemos mucha cantidad de información, pero sí, también es más fácil que nunca, y con los medios que debe tener el Vaticano, ver que es un fraude. Pero vamos a ver, Carmen, sí, pero lo que estamos hablando, el Vaticano no se pronuncia. Claro, pero a mí, vamos a ver. Yo creo que podría ser lo único que yo tiempo. creo que de verdad podría ser, si es que esto es de verdad, ¿vale? O sea, vale, vamos a aceptar que no es un trucaje, posiblemente no lo sea. Es decir, vamos a dar un voto
a esta gente, ¿no? De Sería confianza una gran y demás. sincronicidad. Eso es, y Misma hora. quizá, bueno, yo he estado presente en un momento, para mí fue muy muy importante, fue cuando Uri Geller me dobló las llaves de mi casa, no pude entrar, ¿vale? Si eso es posible, estamos hablando de que era una especie de vigilia en la que todo el mundo estaba concentrado y seguramente rezando por el alma, por la figura del Papa. Interesante Y detalle, sí, o sea, una cuestión claro, global. Y sí, y esto es mucho suponer, porque no se sabe muy bien cómo ni por qué, pero es probable que pudiera suceder así, y si toda esa proyección de esa imagen, que es casi, viendo la foto, parece la figura arquetípica del Papa, ¿no? O sea, Tú vas siempre tirando ya levantando la para el cruz. arquetipo y el inconsciente colectivo, No, amigo? bueno, y si las llamas hubieran cobrado forma por alguna energía desconocida, la misma que hace que Uri Geller doble unas llaves, ¿no? No tengo ni idea, lo propongo un poco. Cuidado, pues. A mí me parece muy interesante. Pero hay Luis, una eso que cosa, dices. hay una cosa que se nos Un olvida. egregor, que una se- especie de formación de la unión de mentes, ¿no? Sí, pero hay una cosa que se nos olvida. La foto se hace justo al lado de la ciudad de Wadowice, donde nace el Papa. Este chico es un lugareño que vive cerca de allí. ¿Y sabéis la cantidad de intereses económicos que movería a día de hoy que Juan Pablo II se hiciera santo para la ciudad de Wadowice? Que van a Roma, que pero van a yo su creo- tumba. O sea, ¿tú Juan, crees que no, encima hay que una no van trama allí. económica O sea, de fondo? Que no se van hasta allí, que Ya van a creo Roma. que utilizo ven. Photoshop, Hombre, ya que utilizo Photoshop, no sé. que sea por un algo, ¿me A mí entiendes? me parece... Si había cientos me de parecería personas muy mal allí, gusto, Ay, qué además. mal pues si de pensado. mañana puede hacer miles. Ya que utilizo Photoshop, que sea por un algo. Ay, ay, Bueno, ay. yo creo, Juan, Esa es la que frase, sí. eso, hombre, imagino que siluetear el fuego, hombre, es sencillo, pero también sencillo es detectarlo. Nosotros, de momento, vamos a analizar esas fotos a ver qué sacamos en claro. Sí, claro. Las Curiosísimas. analizaremos, Que pero nos, son llegue, muy que nos llegue el curiosas. respaldo digital y veremos qué información hay. Eso de verdad es analizable. Si Paloma Gómez Borrero puede hacernos llegar esa foto, pero en formato digital, de verdad que vamos a tener las Lo claves. que es un lujo es tener a Paloma contándonos toda la historia y habrá muchas más noticias sobre esta foto que ahora mismo os dejamos que disfrutéis porque buscando Juan Pablo II en noticias y en Juan cualquier Pablo buscador... II más hoguera Sí, y sí, eso aparece. enseguida sale. Siguen los mensajes, Carmen, y con un sentido muy lógicamente comprensible, ¿no? Centrados en nuestro compañero Juan Antonio. Ahora vamos a contar una historia que me ha sorprendido muchísimo, una historia a la antigua usanza, pero 7640, Carmen. 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, lo que queráis comentar sobre las noticias, sobre lo que contamos en esta mesa de redacción y por supuesto seguimos recogiendo esos mensajes para los familiares de Juan Antonio Cebrián. Nos dicen que, hablando de Lady Di, que qué casualidad que acababa de ver The Queen y cuando sintonizo estáis hablando de Diana, qué miedo. Si las pruebas oficiales dicen que iba bebido, es lo que vale en el tribunal. Todo lo que dicen ustedes son conjeturas. No importa lo que se sabe, sino lo que se demuestra. Claro, hombre. O sea, solo vale lo oficial. Pues hombre, ahí muy de acuerdo no estamos. Lo llevamos claro también. Si piensa así, mejor. Así no... Como decía el gran López Sáez, se vive muy tranquilo así. Por eso, por eso. Ande, López Sáez. Claro, hombre, el Pilar lo puso ahí Carlos de Inglaterra. Venga ya, Santiago. Y el chofer se ofreció para algo que podía matarle a él, ¿verdad? Anda, que no te creen, Santi. No hay un error en la foto. Entre Roma y Cracovia hay una hora de diferencia. O sea que cuando se hizo la foto en Roma eran las 20:37, nos decía Fernando. Habrán contemplado, ¿no? Exactamente ese error o no. Muy interesante tenerlo ahí en cuenta. Siento lo de vuestro compañero, por Dios bendito, no nos damos cuenta que la vida es un despertar. Os quiero por ver la vida con amor, nos dicen desde Granada. Gracias a Dios pudimos conocerlo antes de morir en persona, Isa y César desde Albacete, su Albacete natal, ese para el que siempre tenía unas palabras. Noche de profunda tristeza y dolor y doloroso impacto. Seguro que Juan Antonio y Jiménez del Oso estarán de tertulia. El Señor está montando la mejor radio en el cielo y se ha llevado a Juan Antonio, a Carlos y a Miguel Ángel, domingo desde Cartagena. Es como si hubiera perdido a alguien de la familia, no he podido evitar ponerme a llorar. Un abrazo a su familia y amigos, nos decía Vanessa desde Valencia. Moisés desde Palencia, le seguiremos escuchando en la emisora del cielo con su histórica voz en el recuerdo. Cebrián fue padrino radiofónico de mi hijo hace 14 años, le dedicó La nana de la cebolla. Tengo un gran dolor. Soy rosaventero y milenario. Con Juan Antonio se ha ido una gran parte de nosotros mismos, pero seguirá vivo en nuestros corazones. Descanse en paz. Como decía Cebrián, estará contento y feliz como una lombriz allá donde esté, nos decía Lina. 2:42, cambiamos de tercio. Noel Calero, nos metemos en otro mundo, en un mundo que suena así. Imaginaos una vía de tren solitaria, un lugar cualquiera de Extremadura y un caso concreto y misterioso. Hacía estas gestiones nuestro compañero Carlos Largo. Noticia interesante. Una vez más un tren.
Un tren avanzando en mitad de la noche. Y como ha ocurrido otras veces, un individuo. Van a salir aquí a flote seguro recuerdos de otros casos. Seguramente hay una explicación. Pero no me digáis que lo que vais a escuchar, vamos a ir pieza a pieza, declaración a declaración de la periodista que ha cubierto esta historia, por parte del diario Hoy de Badajoz. Una serie de elementos dignos de tramas policiales que a veces se convierten en guiones cinematográficos, y lo supera, yo creo. Sin duda esto es una extraña historia. Todo comenzaba así. Nos lo cuenta Manuela Martín, compañera que nos ha dado muchos datos, poco a poco, como un puzzle. Estas historias, como ocurrió en otras ocasiones, parecen muy comprensibles y luego se van enredando. Me contaron que en el hospital, en las zonas de necropsias, donde están los congeladores, tenían un muerto sin identificar desde hacía 3 meses. Y ese muerto pues tenía un misterio detrás, o sea que no había manera de saber quién era. Sí me enteré precisamente de qué era lo que se suponía es que es un extranjero, porque llevaba una mochila, pero con una carta escrita en inglés. Una carta escrita en inglés. Así de cortante la historia, porque es que es como un tajo. Una carta dirigida ¿a quién? ¿Con qué frases? Parece todo muy normal, ¿no? Señor extranjero. Claro, empieza el intento de identificación, empiezan las búsquedas. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué estaba exactamente aquí? ¿Se quiso suicidar? La investigación de esta periodista continúa. Cuando se tiró a las vías del tren, justo el día 4 de julio, a las 3:20, en la Garrovilla, que está pues como a 20 kilómetros de Mérida. La primera hipótesis que tenían de quienes, pues la Guardia Civil y los jueces y que llegaron allí para el levantamiento del cadáver era que podía ser pues algún vagabundo, algún mendigo o gente relacionada con un centro de desintoxicación que hay al lado, que hay en la Garrovilla desde hace muchos años. Pero en cuanto se hizo un análisis del cadáver, se vieron que no lo era. Era un hombre con buen aspecto, en el sentido, cuando vivía, buen aspecto, un aspecto sano, atlético, con pantalón corto y una camiseta como de verano, y que no tenía nada para identificarle. Llevaba, al parecer, una mochila, pero solo tenía una carta escrita en inglés y no tenía ni siquiera un dato que dijera qué localidad. Evidentemente nuestra compañera del diario Hoy, Manuela Martín, empieza a sentirse inquieta, sobre todo porque el oscurantismo muchas veces acompaña la información de este tipo de hechos, de los cadáveres sin identificar. Empieza una pesquisa, buscan en qué hotel, qué tickets podían definir perfectamente la ruta de ese viajero, y aquí empiezan los misterios. Entonces la Guardia Civil rastreó por la zona, pues a ver dónde había llegado. No había tampoco factura de ningún hotel, ni tampoco de que hubiese cogido algún tren o algún autobús para llegar allí. Nadie sabía de dónde había aparecido. Y para echarle más misterio a la cosa, las etiquetas de la ropa, que al parecer era de buena, las tenía recortadas, o sea, como que no se sabía de dónde se había comprado esa ropa. Entonces, yo incluso pregunté a las personas que han llevado la investigación, no hay duda de que hay un suicidio, y me dijeron que no, pues porque habían visto, desde el tren se había visto que no había intervenido nadie, o sea que no era el misterio quedaba ahí. Pero el misterio continúa porque le han hecho todo tipo de análisis, lógicamente la autopsia y todo lo que se hace en esos casos, y no han conseguido identificarle tampoco, y han mandado todos los datos, tanto de ADN como huellas, como a Interpol y a Europol, porque suponen que es un ciudadano anglosajón. Entonces es alguien que ha llegado no se sabe de dónde para morir ahí. Es alguien que ha llegado no se sabe de dónde para morir precisamente ahí. Comienzan las investigaciones, tenemos buenos amigos además encargados de estas dataciones por ADN. Nada concuerda. Se piensa que pertenece a cierto país o cierta área del mundo.
y también allí se investiga. Y lo que a mí me han dicho ya la semana pasada cuando hice la información es que Gran Bretaña ha dicho que no es ciudadano, que no tiene ningún dato que diga que de momento sea ciudadano británico. Un pequeño misterio que ahí supongo que la Guardia Civil pues estará a la espera de que Interpol, en las listas que hay pues de desaparecidos, le puedan decir que hay. Y por último, un detalle, esa carta, no había nada, ni identificación, ni dinero, un aspecto sano, robusto, atlético, pero nadie lo ha visto, no pertenece a ningún centro, y una carta. No, es como una carta de despedida, es lo que me han dicho, pero lo lleva el juzgado y no nos ha dado la información exacta, una especie de carta de despedida que dirige a alguien, pero no da datos que le puedan poner en un sitio. 2:48, así empieza esta historia, que desde luego a muchos amigos, en parte, les habrá recordado al caso del cadáver de Boissaca, aparecido el 5 de mayo del año 88, sigue siendo el gran expediente X gallego, la diferencia es que el hombre era de un aspecto mucho más terrorífico, pero también hay elementos, peinado con cuidado, prácticamente la manicura hecha en aquel caso, en este caso también ningún tipo de dato, de ticket, algunas de las etiquetas estaban rotas o cortadas, y nadie lo ve, nadie sabe. Comienza la investigación, en este caso a 3 meses, en el caso de Boissaca 20 años, nadie lo reclama, nadie sabe quién es, las pruebas de ADN, las huellas. ¿Te suena, verdad, Juanje? Hombre, me suena porque he estado en Boissaca 2 veces investigando un caso que, como tú dices, tiene ya un montón de años y se le ha tragado el misterio. O sea, realmente, bueno, el cadáver, como tú dices, el cadáver de Boissaca tenía un aspecto mucho más terrible porque no tenía circunvalaciones en las orejas, las tenía planas, los dientes parecían afilados, era un niño adolescente, unos 16 años más o menos. Pero bueno, yo he entrevistado... Hay ciertas similitudes, ¿no? Sí, un lugar completamente solitario. Lo definió el periodista de una forma muy precisa, ¿no? Un señor que viene de muy lejos para morir precisamente ahí. Hombre, eso es lo que más me... Hay dos cosas que me desconciertan completamente. Una es que la Garrovilla, nunca ha estado, pero no creo que sea Nueva York, y que nadie la haya visto, son muy raros. Absolutamente muy raros. Luego otra cosa, un suicida cuando deja una carta es para alguien, un porqué. Entonces, el que quiera eliminar pruebas, es muy contradictorio, que yo me corte las etiquetas y que no quiera dejar pruebas de mi existencia, de quién soy, y luego una carta a alguien para que nunca la lea, lo que no me cuadra. Y si es una carta hacia el mundo, porque podría ser una carta... Yo lo que me pregunto es... Muy interesante, no va dirigida a nadie en especial. Ojalá tuviéramos esa carta aquí, porque... Hay que buscarla. Está claro que es un suicidio, el maquinista identifica que se lanza al tren, que se abalanza, y yo también me hago la pregunta, ¿no? ¿Cuánta gente hay tan sola en el mundo como para que nunca nadie les eche en falta? Bueno, hubo un caso en Montserrat, en el año 73, poco después de los suicidios de Tarrasa, donde había cartas también, un cadáver sin identificar, que tenía una carta que nadie entendió, que era para el Padre Eterno. Era una persona que se inmolaba de alguna forma. Y todo esto tiene un componente muy raro, vamos a intentar indagarlo, pero sí que hay similitudes con tantos casos de gente que aparece ahí de repente, que nadie sabe quién es, y es la eterna polémica tan difícil, de los desaparecidos y de los cadáveres sin identificar, como decíamos, Juanje, de los sin nombre, ¿no? Pues sí, la verdad es que este es un caso que se suma a ese tremendo enigma. Fíjate que estaba dándole vueltas a lo de la carta. La carta por lo menos podría dar una pista sobre el país de procedencia, porque efectivamente no es lo mismo, está escrita en inglés, ya lo sabemos, pero un filólogo podría saber si por los giros idiomáticos, por el vocabulario, si es británico, si es irlandés, si es neozelandés, australiano, canadiense, norteamericano, etcétera, sudafricano, porque podría, igual que podemos distinguir nosotros perfectamente, aunque esté escrito en castellano, si lo ha escrito un argentino, un chileno, un boliviano, simplemente por las palabras que usa y por cómo se construyen las frases, pues eso sí podría aportar algún tipo de pista sobre el país de procedencia de la persona que escribe esa carta. Claro, lo que no sé si nosotros, contando esto, que es nuestra obligación de periodistas, estamos cerrando más el círculo y haciendo que la información sea más opaca. Pedimos un poco de ayuda, ¿no? Queremos investigar y saber que no pase lo de Boissaca, donde al cadáver encima se le enterró en un lugar muy raro. Tendría que ser al revés, ¿no? Lo que se claro. quiere saber es la identidad de este individuo. Claro. Con lo cual habría que poner incluso una fotografía, no sé si estará en manos de la policía, para ver si alguien identifica un retrato robot, a este personaje. Está muy deteriorado, como ocurrió en Boissaca, un retrato robot. En Boissaca nadie vio a aquel individuo, aquel caminante junto al cementerio de Boissaca, y aquel hombre, aquel joven, partido en dos por el tren, dejó una serie de símbolos, en este caso una carta,
Hay cosas muy raras. Hoy en día es tan fácil no ser nadie, no ser identificado. Me parece curioso, que las huellas no coinciden con las de nadie. Tan difícil no ser nadie, ¿no? O sea, porque... Claro, es muy difícil. No ser nadie cuesta mucho dinero, ahora te lo explico. No, explícamelo. De hecho, una de las cosas dentro de los mercados negros más caras que se pueden conseguir es que te borren la identidad, y de hecho hay gente que está dispuesta a pagar por ese servicio, y es un servicio tremendamente caro, que los que te afican con estas cosas pueden cobrar cantidades multimillonarias. No ser nadie cuesta mucho dinero. Vaya titular, ¿eh? Yo viví una experiencia, bueno, no la viví porque, pero bueno, yo en Perú, en Lima, a través de una serie de gente que conocí, me llegaron a ofrecer, por ejemplo, la posibilidad de hacerme un pasaporte falso con mi foto, un pasaporte peruano, y crearme una identidad en Perú. ¿Tienes una pinta de peruano? Vamos, sí, vamos. Pasaba seguro. Perdona, que todos los ricos peruanos... Con esos ojos azules y medio rubio, vamos. Todos los ricos peruanos tienen la misma pinta que yo, ¿eh? Los pobres no, pero los ricos que son descendientes de españoles, por desgracia, sí. Lo de medio rubio no sé dónde lo hemos sacado, porque Juanje no tiene un pelo en la cabeza. Sí, pero en las cejas sí. Sí quería comentaros una cosa. Estamos hablando de los sin nombre, como dice Iker, y en España, tengo que revisar archivos, pero si mal no creo, hay más de 2.000 personas enterradas en cementerios sin nombre. O sea, 2.000 personas que no son nadie. Y es un problema ya, Es increíble. Se han abierto las fronteras, el flujo de personal es constante, pero es tan fácil que tus huellas no aparezcan en ningún documento de Interpol donde están todos los registros de DNI de casi todos los países. Lo que pasa es que en Inglaterra no tienen DNI, y creo que Interpol, quizás Santi lo sepa mejor, pero quemaron todas las huellas que tenían disponibles ya por 1930 o... De todas formas, tu huella va en una base de datos cuando tienes antecedentes penales. O sea, yo robo algo que no tengo antecedentes penales porque mi huella no está... obviamente, nunca... por lo menos si he robado no me han pillado. Nunca jamás... No digas esas cosas. Realmente... en fin. Realmente, no, pero al no estar en una base de datos... Te digo por el derecho penitenciario, tu huella no se formula, con lo cual no está en una base de datos. Entonces, si tú no robas, no... Etiquetas cortadas, ¿qué os parece? Pues cualquier cosa. Yo creo que tampoco es tan importante, porque la etiqueta que puede identificar más allá de la marca de la ropa que tú has comprado. Es decir, sí, ¿dónde has comprado esa marca? No, ¿de qué año era? Te puedo decir de cada prenda lo que quieras. Pero fíjate, porque hoy día está... Hay una arqueología de la moda. Total. Claro, pero está tan globalizada la ropa que en tu armario puede haber cualquier cosa fabricada en cualquier país que se venda en cualquier otro país de Europa. Sí, pero no sabes si es de este año, claro, o no es de la colección de este año, o no. Está claro que es una prueba más, pero no sé, yo creo que tampoco aportaría más. Esta periodista que ha hecho un grandísimo trabajo... Yo creo que se las quitó para que no supieran quién es. Porque claro, ni un ticket, siendo un turista, no, ni un ticket, ni una tarjeta de embarque, ni un bono de autobús, de nada, en un lugar donde tiene que pasar por otros sitios y nadie lo ha visto, y son ya 3 meses de investigación, y hay que decirlo, nuestras fuerzas de seguridad cuando investigan y siguen la pista, y estos casos no son muy habituales, y se hace un rastreo exhaustivo. Pasó en Boisaca y se convirtió en una obsesión para los policías, porque no encontraban, en fin, a ese expediente que Juanje y yo hemos tenido en la mano. Sí. Son 600 folios con fotografías impactantes y expediente X, oye, y al final como una nube negra, ¿no?, en torno a todo eso. Vamos a ver si logramos despejar algo. Nuestra obligación es plantear el tema aquí esta misma noche y no otra, como suelo decir, porque ha ocurrido y porque es extraño. Os prometemos nuevos datos, ¿verdad, Juanje? Investigaremos el asunto. A fondo. 764, nos despedimos, Carmen. Querías contar una cosa, quería solamente contar una cosa. Me ha escrito Silvia Barquero, ella pertenece a una fundación Ecoanimal y está buscando una casa para Lucas, un perro que lo tengo aquí delante. Precioso, Lucas. Precioso, una maravilla. A ver que me lo quedo, a ver. Oye, de pues, verdad. ¿a que no te lo quedas en vivo? La gente pues de Ávila, por favor, tienen muchos problemas porque ya llega el invierno, hay muchos perros y quieren que alguien le adopte. Se llama Lucas. Tiene unos ojos que solamente hay que mirarlos. Déjame la hoja, Luis, que voy a dar la web para que aquel que quiera lo vea, tanto a él como a otros que hay allí. www.protectorahuellas.org. Protectorahuellas, todo junto, org.org. Lucas está ahí y otros muchos animalitos también. Por favor, ayudad a los animales. Somos humanistas y queremos también a todas las criaturas, ¿no? Siempre tendréis el apoyo de Milenio 3 para cualquier iniciativa, porque las burradas que se hacen en este país con los animales no son de recibo. Esta música, que es muy especial, que nos llena siempre de energía positiva, pues la dedicamos también a nuestro compañero Juan Antonio Cebrián. Muchos mensajes siguen hablando de él en esta noche en la que su figura ha estado presente de principio a fin.
Mi pésame por un gran y buen hombre, es una gran pérdida para todos. Nada ni nadie podrá darle ese toque tan especial que él tenía para comunicar las cosas. Dios mío, no puede ser, mi corazón casi revienta. Las 4 Cs se quedan incompletas. Me quedo sin él los domingos. Descanse en paz, nos dice Ismael desde Palencia. Descanse en paz, un genio de la comunicación de un programa hermano. No puedo creer que ya no vaya a escuchar la voz de Cebrián, era un hombre fantástico. Mi más sentido pésame a su familia y amigos, nos lo decía Vanessa desde Burgos. Juan Antonio, tú serás nuestra rosa de los vientos en este nuestro milenio. Te recordaremos siempre, Rosua, desde Málaga. Y un último mensaje, de los muchos que hay, nos lo enviaba Jesús desde Sevilla. Decía, a Cebrián se le paró el corazón porque lo gastaba en todo lo que hacía. Siento que he perdido a un amigo. Esta noche todos nos hemos sentido muy huérfanos y lo que podemos hacer, compañeros, es radio con más ganas que nunca, en homenaje a todos los que disfrutan, llaman este medio de comunicación, como nuestro compañero de Onda Cero Radio, Juan Antonio Cebrián. Santiago Camacho, como siempre, un placer vivir estos momentos duros, emocionantes a tu lado. Gracias. Pues ha sido una noche dura y a Cebrián solo decirle que buen viaje, compañero. Buen viaje, claro que sí. Luis, gracias. Gracias a ti, Iker, y decir que igualmente que un abrazo a todos y sobre todo que Dios nos guarde, Iker, que Dios nos guarde. Carmen, Juanje. Se ha ido una maravillosa persona, pero su espíritu sigue aquí, que es lo que importa. Un abrazo muy fuerte a Silvia, que es la que se queda y la que lo está sufriendo. Pues nada, todo el apoyo desde aquí para lo que quiera. Que lo tenéis. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio y todo lo que hagamos está a disposición ahora de los compañeros de ese programa hermano, porque como decíamos y empezábamos esta noche, no hay fronteras ni siquiera cadenas, solamente amor por la radio. Juan Antonio, compañero, nos veremos en las amplitudes cósmicas. Un abrazo.